La actualidad informativa al instante y con la óptica profesional de Lorena Ludeña, Pablo y Lindon San Martín Rodríguez. De lunes a viernes. Prensa radial. Noticias, entrevistas, reportajes, prensa radial, los sucesos de la comunidad en nuestra mira periodística. SR Radio. Ecuasur 102.1, más potencia en radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Iniciamos el proceso informativo a través de Prensa Radial. Más adelante estaremos analizando lo que es ya la detención de Julian Assange por la Scotland Yard de Inglaterra en este proceso de lo que es la cabida o el cobijo diplomático que le dio la República del Ecuador a dicho ciudadano de Australia. En este momento tenemos la presencia del doctor Ángel Torres Maldonado, con quien vamos a hacer información. Él es ya juez del Tribunal Contencioso Electoral de la República del Ecuador. Señor doctor, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, esta designación, ¿cómo se dio, señor doctor? Buenos días. Buenos días, mi estimado Pablo. Un saludo cordial para ustedes y para Loja y su provincia en general. Como ustedes conocen, a finales de noviembre, personas fuimos encargados como jueces temporales del Tribunal Contencioso Electoral, mientras que en la misma fecha, es decir, el 29 de noviembre, inició el proceso de concurso de méritos y de oposición. De ser el mejor calificado, obtuve 95.33 puntos. Una vez de impugnaciones ciudadanas, la tarde de ayer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hizo la designación respectiva, que tengo entendido el día de mañana remitirán la información a la Asamblea Nacional, y la próxima semana se daría la posesión ante la Asamblea Nacional de 3 jueces principales y 5 suplentes, toda vez que 2 jueces que fueron designados con anterioridad permanecen en sus respectivos cargos. Por tanto, en la próxima semana se daría la designación o la posición formal, de los 3 que hemos sido designados por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Doctor, ¿en qué periodo usted estaría en funciones como juez del Tribunal Contencioso Electoral? De acuerdo con la Constitución y la ley, el periodo para el que acabamos de ser designados es de 6 años, por tanto, pues tenemos posibilidades de estos 6 años para colaborar con la justicia electoral y obviamente en la línea de propiciar la mejora en cuanto tiene que ver con la democracia formal y por supuesto también con algunos temas que dicen relación con el ámbito normativo también. Doctor, cuando usted manifiesta de colaborar en lo que es la perfección de la democracia, ¿significa que usted como juez del Tribunal Contencioso Electoral estaría en la capacidad no solamente de ilustrar, sino también de generar a través de la doctrina que dejan los procesos eleccionarios posibles reformas al Código de la Democracia, señor doctor? Hay varios aspectos. Al tribunal le corresponde pronunciarse en materia de justicia electoral por vía de el recurso ordinario de apelación de las resoluciones que adopta el Consejo Nacional Electoral y los organismos desconcentrados. Conocer y pronunciarse respecto de infracciones electorales, quejas en contra de los servidores de la función electoral, entre otros recursos de nulidad que también se pueden interponer, o requerimientos para transparentar los resultados electorales cuando existen algún tipo de preocupaciones, de tal manera que de un lado nosotros estamos en la línea de garantizar plenamente que se respete la voluntad popular. Haremos los mejores esfuerzos para que en las circunscripciones donde existan dudas, los interesados tengan el conocimiento pleno de si ganan o pierden. Tiene que ser en virtud de los votos y no de ninguna expresión de voluntad por fuera de aquella. Además de nuestra
capacidad para pronunciarnos a través de sentencias, que se genera jurisprudencia en materia electoral. Por supuesto, yo creo personalmente, y el tribunal estoy seguro que tendrá interés en trabajar en una propuesta de reforma a la ley electoral. De hecho, el Consejo Nacional Electoral es el que tiene la iniciativa en materia legislativa previa consulta al tribunal. Yo hice un aporte como ciudadano, como Ángel Torres Maldonado, a partir de una propuesta que hice hace un par de años. Creo que es necesario revisar varios aspectos del sistema electoral, pero ahora en condición de juez creo también que es necesario modificar varios aspectos relativos a la administración de justicia electoral. Doctor, en el tema, por ejemplo, electoral, de cómo se tiene que estructurar no solamente argumentos jurídicos, sino mecanismos que permitan lo que usted manifestó anteriormente, la perfección de la democracia en el Estado ecuatoriano. Cuando estuvo aquí el señor vocal Verde Soto y usted también, señor doctor, en una conferencia que dieron en el Salón de la Democracia del Consejo Nacional Electoral de Loja, se hicieron algunos planteamientos, por ejemplo, el tema revocatoria que dejó fuentes del derecho y que los legisladores no pudieron legislar en torno a esa figura constitucional. El tema de lo que es una segunda vuelta electoral para los alcaldes y posiblemente prefectos de las provincias del Ecuador, señor doctor. ¿Cómo viabilizar todo ello cuando el ciudadano piensa todo ello, señor doctor? Bueno, daré mi opinión personal. En claro su que momento sí. El tribunal, como cuerpo colegiado, discutirá y presentará propuestas institucionales. En relación con el tema de la revocatoria del mandato, yo comparto que no deberían las autoridades de elección popular revocadas del mandato, no deberían tener la posibilidad de volver a ser candidatos, por lo menos de manera inmediata, porque no resulta ser coherente que en un momento determinado el pueblo decida revocarles del mandato, pero en una elección inmediata tengan posibilidad de postular para el mismo cargo del cual el pueblo les ha revocado su mandato, su decisión, de confiarles para que gobiernen en el territorio local. Por manera que en eso yo lo comparto, pero tendrá que ser el tribunal en pleno el que en su momento considere, analice y resuelva sobre el particular. En cuanto a una segunda vuelta entre alcaldes, en realidad yo personalmente no sería partidario, porque eso implicaría que todas las elecciones uninominales tengan que ser no por una mayoría simple, sino por una mayoría calificada, por una mayoría absoluta. Lo que sí creo es que hay que incorporar una serie de modificaciones. Por ejemplo, yo creo que no deben existir organizaciones políticas de carácter local, sino únicamente de carácter nacional, de tal manera que se reduzca el número de organizaciones políticas. No le hace ningún bien a la democracia que podamos tener, como tenemos cerca de 300 organizaciones políticas en el Ecuador. Eso, en lugar de contribuir a fortalecer la democracia, la debilita porque la dispersa. El electorado se dispersa y eso influye obviamente en que quienes ganen las elecciones, como el caso de alcaldes o prefectos, no tengan un amplio respaldo popular. Claro, porque allí Entonces, sí. Eso, por ejemplo, ahí hay que revisar el número de organizaciones políticas competidoras, que debería ser, a mi juicio, únicamente a nivel nacional. Yo soy partidario, yo he planteado ya antes, de incorporar también una cláusula condicional o barrera legal para el caso de la elección de asambleístas, porque tampoco es adecuado que una organización política tenga uno o dos asambleístas y de ese modo disperse, de tal manera que recordarán ustedes que en algún momento un diputado por la provincia de Manabí, que era el único de su organización política, llegó a ser el presidente del Congreso porque era el voto que dirimía entre los dos bandos que se habían conformado.
No puede ser, tienen que ser las organizaciones políticas mayoritarias las que tengan una mayor voz y de representación popular. Estos son aspectos que deberíamos revisarlos de tal manera que, por ejemplo, también hay que cambiar, desde mi punto de vista, la forma de votación. La elección de una lista o de entre listas resulta ser pernicioso. El Ecuador es de los pocos países que tiene ese sistema. Yo particularmente creería en la conveniencia de una votación en cuanto a elecciones pluripersonales, asambleístas, concejales, vocales de juntas parroquiales, debería ser en lista cerrada pero no bloqueada. Así cada ciudadano puede escoger a candidatos de una sola lista y de esa lista de su preferencia escoger a quien cree que de los candidatos propuestos por la organización política sea el que gane el escaño en este caso. Claro, pero hay varios aspectos que los que hemos estudiado un poco los sistemas electorales coincidimos desde un punto de vista técnico que es necesario para mejorar el sistema electoral, pero definitivamente el Ecuador necesita revisar el sistema electoral, que lamentablemente no es precisamente el más adecuado. Claro, lo que usted propone, doctor, es también pertinente en el sentido de 2 o 3 o posiblemente unos 4 partidos de carácter nacional para poder perfeccionar la democracia, porque en los actuales momentos, por ejemplo, el tema de la segunda vuelta electoral, claro que podría tener una simiente, por lo que muchos alcaldes no tienen legitimidad en lo que sería su gobernabilidad, y el caso del Cantón Loja es uno de los que podría ser un elemento de estudio. Pero, doctor, en el tema de los 4 partidos políticos, estamos hablando que habrá la voluntad política para poder realizar todo ello, porque también hay que pensar ¿qué dirán los partidos políticos frente a ese tema? Mira, yo creo que sí es un tema complejo, yo estoy consciente de eso. Yo sé que a los que lideran, a los que organizan organizaciones políticas, estoy seguro que no les agradará esta propuesta, pero también estoy seguro que si le consultamos al pueblo ecuatoriano, la gran mayoría de los ecuatorianos coincidirá en que el Ecuador no puede darse el lujo de tener alrededor de 300 organizaciones políticas. Claro. Un sistema de partidos moderado que pueda tener, yo creería, entre 5 y un máximo de 7 organizaciones a nivel nacional, va a fortalecer la democracia. Lo que importa es que tengamos organizaciones políticas sólidas, fuertes, democráticas, que reflejen lo que la sociedad necesita y lo que la sociedad demanda, y no hacer un movimiento para cada líder que aspira a tener un espacio y que finalmente llega incluso con muy poca votación finalmente. Entonces, lo que creo que necesitamos son organizaciones sólidas, fuertes, democráticas, que discutan, que analicen internamente las propuestas y también la elección de sus candidatos sea con un procedimiento altamente democrático, y eso va a fortalecer a la democracia. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando vamos a las elecciones, esta experiencia me tocó también vivirla, no tenemos ni idea de quiénes son los candidatos por los que nos toca votar, a quienes podemos elegir, y eso pasa precisamente por esa enorme dispersión de las organizaciones políticas y de las ofertas que el ciudadano recibe. Entonces yo pensaría que si tenemos un sistema de partidos moderado, entre 5, máximo 7 organizaciones, todas del nivel nacional. Ahora, me podrán decir qué pasa con los locales. Podría perfectamente alguien pensar en conformar una especie de confederación de organizaciones políticas provinciales. Yo creo que sería interesante que discutan, se pongan de acuerdo líderes de distintas provincias que no quieren estar en organizaciones políticas tradicionales que existen en el Ecuador, y den lugar a un acuerdo político a nivel nacional con una alianza, con una unidad de líderes que sí, efectivamente también existen dispersos que no están en organizaciones políticas tradicionales y nacionales. Esa podría ser, por ejemplo, una iniciativa para que las organizaciones que tienen algún referente importante en las provincias se unan y conformen una sola organización a nivel nacional. Claro, doctor Ángel Torres, claro que hay, por ejemplo, una base
jurídica que dejó este proceso eleccionario, por ejemplo, una información valiosa para su propuesta de unos 4 o 5 partidos políticos, que a lo mejor estaríamos alejando, por ejemplo, un tema de segunda vuelta electoral para alcaldes y prefectos, porque la dinámica del respaldo popular a lo mejor se viabilizaría o se vería reflejada en los votos. Doctor, por ejemplo, en este último proceso eleccionario, ¿qué es lo que hicieron partidos y movimientos políticos en toda la República del Ecuador? Conformaron alianzas para poder candidatizar a ciudadanos. Entonces, esa es una información que dicen, bueno, como partidos solitos no podemos, tenemos que unirnos. Y la propuesta de usted entraría de cajón, señor doctor. Exacto, la lógica es esa. Primero, si tenemos pocos candidatos, van a tener, el que obtenga la mayor votación va a ser una votación superior, mayor a la que en esta enorme dispersión, me parece que en Loja hubo alrededor de 12 o 17 candidatos, acá en Quito fueron 17 los candidatos a alcaldes, algunos de ellos no llegaron al 1% de la votación. Entonces eso hay que superarlo, y la única forma, insisto, me parece que la propuesta de ustedes de ir a una segunda vuelta en cuanto a elección de elecciones uninominales se vería con esta iniciativa de tener pocas pero fuertes, sólidas organizaciones políticas competidoras, se vería precisamente atendida, porque quien gane va a contar con una mayor adhesión ciudadana. Exactamente. Perfectamente, claro, y la información que dejaron las alianzas de los partidos deja esa vertiente para poder a lo mejor presentar proyectos a través de lo que sería usted como juez del contencioso electoral, señor doctor. Ahora, mi inquietud, señor doctor, el Código de la Democracia como instrumento jurídico, usted es un hombre de derecho que lo conocemos de muchos años, doctor, ¿le permite maniobrar jurídicamente en el Ecuador o hay vicios que tendrían que ser modificados, señor doctor? Mira, yo creo que también ahí es absolutamente necesario tener claro la necesidad de que nuestra cultura democrática también sea fortalecida. Y en ese orden, las instituciones del Estado deben asumir la necesidad, el compromiso con el país de actuar conforme al derecho y conforme corresponda a las circunstancias de cada caso. Yo entiendo que en ese orden, por ejemplo, la conformación del Consejo Nacional Electoral actual, fue interesante pensar en que las 3 organizaciones políticas que en las elecciones anteriores tuvieron un mayor apoyo ciudadano, además de 2 que tengan un origen distinto en organizaciones sociales, en fin, o en la academia, una iniciativa que suena interesante. Pero ¿cuál es el problema? El problema es de la cultura de nuestra clase política, que está pensando que en lugar de, perdón por lo que voy a decir, y es por lo que todo el mundo ha escuchado de 2 de los integrantes de este consejo, que da la apariencia, da la impresión que en algunas juntas provinciales electorales no han respondido a la voluntad democrática, lo cual es lamentable. A mí en lo personal me apena mucho escuchar ese tipo de información. Claro. Cuando creo que el compromiso que deberíamos tener, independientemente de si alguien tiene un origen en alguna organización política, pero debes tener la claridad que responde al país, de tal manera que se respete absolutamente la voluntad de los electores, me guste o no me guste, esté de acuerdo o en desacuerdo, independientemente de aquello, simplemente hay que respetar lo que la mayoría de los ciudadanos deciden en las urnas, punto. Claro. Y en el caso nuestro, en esa línea como jueces, nosotros mantenemos una absoluta independencia de las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas pueden preocuparse por nuestros por nuestras decisiones cuando estén conscientes que han hecho algo indebido. Cuando estén seguros que hicieron lo que corresponde, pueden tener la garantía de que nuestra actuación jurisdiccional va a ser orientada a hacer que se respete la voluntad popular con la mayor transparencia posible en el ámbito que a nosotros como jueces nos corresponde intervenir. Nosotros no conocemos todo el proceso electoral, sino únicamente cuando los sujetos políticos consideran que es necesario interponer el recurso
tener conocimiento sobre un conflicto en particular. Doctor, una pregunta que a lo mejor esté fuera de lo que sería el contexto, no solamente del Código de la Democracia, sino también la parte administrativa del Consejo Nacional Electoral y también su actividad como juez del Tribunal Contencioso Electoral. En el momento que se instala un proceso eleccionario y que se lo convoca, por supuesto, por parte del Consejo Nacional Electoral, y comienza lo que es ya los tiempos electorales a correr, señor doctor, ¿qué pasa cuando las autoridades, en este caso los vocales, no envían correctamente la información, se producen hechos como los que se produjeron en este último evento electoral, que el proceso electrónico o tecnológico falló en determinados momentos de este proceso eleccionar? ¿El Tribunal Contencioso Electoral podrá solicitar explicaciones a dichos consejeros, señor doctor? No, nosotros no tenemos competencia de acuerdo con el ordenamiento jurídico no somos fiscalizadores o supervisores de lo que ocurre en el Consejo Nacional Electoral. Nosotros entramos a conocer sus actuaciones, a juzgar sus decisiones. Nosotros podemos efectivamente incluso llegar a destituir a los integrantes del Consejo Nacional Electoral como a otras autoridades, tanto del gobierno central cuanto de los gobiernos autónomos. De hecho, como habrán conocido ustedes, yo tomé la decisión de destituir al prefecto provincial de Sucumbíos, por ejemplo, pero eso solamente cuando se interpone un recurso de queja, es decir, cuando un ciudadano, una organización, alguien nos hace conocer que se cometió una infracción y aporta las pruebas que justifican, que sustentan la afirmación de esa comisión de la infracción, nosotros podemos conocer y juzgar, como repito, las decisiones, las actuaciones que ha tenido una autoridad, como en este caso del Consejo Nacional Electoral, pero no tenemos la capacidad para revisar de oficio o de solicitar información de oficio respecto de los temas que pudieran ser de preocupación. ¿Sería pertinente, doctor, por ejemplo, revisar o no sería oportuno ello, por ejemplo, en un proceso electoral para garantizarle al pueblo una seguridad jurídica en lo que sería la integridad y la solvencia del voto físico dentro de esa estructura electoral, doctor? A ver, lo que tú comentaste a propósito, de la información que todos tenemos y nosotros obviamente como parte de la función electoral, es que el día 24 de marzo no hubo un apagón electrónico, no se produjo en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral ninguna interrupción al sistema informático. Es más, para que esté garantizada la subida de la información, el Consejo Nacional Electoral obró adecuadamente al integrar una comisión ciudadana que verifique, que supervise que este tema no ocurra. El problema que tuvo fue que habiendo contratado, entiendo, con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, no funcionó la página que permitía generar la información hacia afuera, hacia nosotros. Yo también estuve pendiente de la información y era imposible ingresar, pero lo que debe estar claro en ese caso es que no ocurrió como en elecciones anteriores, que se fue el sistema y que luego cuando volvió el sistema ya habían cambiado los resultados. Eso no ocurrió en momento alguno. Otra cosa distinta es que, como han dicho dos consejeros del CNE, que en algunos casos hubiesen modificado la información al subir o una vez subida, esa ya es otra cosa que obviamente si llega al conocimiento de nosotros esos hechos y que podamos verificar que así hubiese ocurrido, como he señalado, nosotros podríamos incluso llegar a sancionar con la destitución tanto a los que integran las juntas provinciales electorales cuanto al propio Consejo Nacional Electoral, que yo espero que obviamente no se dé en ningún caso, pero señalo que eso está en nuestras competencias, dentro de nuestras capacidades.
Doctor, una pregunta final, sobre un tema de medios de comunicación, el haber infringido lo que es el Código de la Democracia y también las reglamentaciones existentes para el último proceso eleccionario. El tema radio municipal, televisión municipal y también Radio Cariamanga, doctor, ¿usted tiene conocimiento de esos procesos? Así es, pero ahí sí no me puedo pronunciar porque fue resuelto por jueces en primera instancia y está obviamente en la posibilidad de que por vía de recursos de apelación nos corresponda conocer y resolver. Por tal virtud, ustedes comprenderán que no puedo adelantar criterio alguno. Perfectamente, doctor. Yo le quiero agradecer, doctor, y antes de ello también felicitarlo por la designación como juez del Tribunal Contencioso Electoral, que muere también en la palestra de lo que es la actividad jurídica electoral al sur del Ecuador, ya que usted es parte del sur del Ecuador, señor doctor, de la provincia de Zamora Chinchipe, y también ha estado ejerciendo algunos cargos administrativos en la provincia de Loja. Doctor, muchísimas gracias por esta gentileza informativa. Muchas gracias a ustedes. Yo quisiera aprovechar de esta primera oportunidad de conversar con un medio de comunicación de Loja, ciudad y provincia a la que quiero mucho. Yo, como todo el mundo sabe, nací en el cantón Yacuambi, en la provincia de Zamora Chinchipe, pero estudié el pregrado en la Universidad Nacional de Loja y me gradué. Tengo una propiedad en la ciudad de Loja, mis hijas, mis nietos están en Loja, así que yo tengo un enorme compromiso ciudadano con la ciudad y con la provincia de Loja, así como también con Zamora Chinchipe, mi tierra de origen, y pues yo aspiro a que mi cumplimiento de responsabilidad como juez del Tribunal Contencioso Electoral honre a mi familia, honre a mis amigos, honre a nuestras tierras de origen, Loja y Zamora, a partir de un comportamiento ético, moral, que el Ecuador entero demanda, necesita, así como también actuar con probidad y con absoluta independencia de las organizaciones políticas, de tal manera que la mejor forma de rendirles homenaje a nuestra familia, amigos, a nuestra tierra de origen, es precisamente haciendo las cosas como el país necesita, como el país demanda, y ese es mi compromiso. Perfectamente, doctor, muchísimas gracias por esta gentileza informativa. Bien, seguimos informando. Era el doctor Ángel Torres Maldonado desde la capital de la República, haciendo referencia a lo que es el tema electoral, habida cuenta de que él hace pocas horas fue designado ya oficialmente para un periodo de 6 años como juez del Tribunal Contencioso Electoral, quien le tocará conocer todos los aspectos electorales que se produzcan, ya sea positivos como también negativos. En este caso, las reformas al Código de la Democracia que deben de implantarse para el próximo proceso eleccionario, para evitar un poco el desorden que ha sido la participación del pueblo, de los habitantes, en un proceso convocado por el Consejo Nacional Electoral. Habida cuenta de que la estructura democrática, que es partidos y movimientos políticos, adolecen de algunas consideraciones jurídicas en lo que es su creación y su fundación como parte integrante de lo que es la actividad política del pueblo ecuatoriano. Vamos a ir a una pausa comercial y retornamos con más informaciones en el noticiero Prensa Radial, que se transmite a través de la gran señal de Radio Ecosur 102.1 FM y también srradio.com.es a nivel continental. Vamos a la pausa comercial. Este es su noticiero Prensa Radial.